El 15 de septiembre, el único nota no fue el grito con los acarreados en lugares preferentes para que le gritaran porras al presidente y que se quedara, etcétera. Hubo un hecho, como adelanté, telúrico. Ernesto Zedillo rompió su regla autoimpuesta de no hablar de la política mexicana. Él había cumplido a pie juntillas aquella máxima que el presidente, una vez que termina su periodo, se olvida y no participa en política. Llevaba 24 años cumpliéndolo escrupulosamente. Pero en una reunión de la Asociación Internacional de Abogados, en uno de los discursos inaugurales, puso el dedo en la llaga. Realmente estableció que la reforma judicial acaba con la división de poderes, por lo tanto acaba con la república y pone las bases para una tiranía. Es decir, otra vez el hiperpresidencialismo autoritario que todo lo decide y que va a poner a su disposición la última palabra que la tiene el Poder Judicial. No es cualquier cosa que lo haya hecho Zedillo, porque recordemos que lo primero que hizo como presidente en su reforma fue cambiar al Poder Judicial. Antes había una corte, tenía 36 miembros, por ahí así, o 26, eran bastante, creo 26 en ese momento. No era, no era manejable la corte, pero sobre todo era una corte afín al gobierno. Era una corte que le hacía, pues estaba al servicio del poder en turno, era parte del sistema de partido de Estado. Y entonces, para crear un poder judicial independiente y además que pudiera vigilar que las actuaciones tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo se apegaran a la Constitución, se hizo esa reforma, es decir, que la Suprema Corte se convertiría en tribunal constitucional con 11 miembros independientes, los cuales se lograron con el consenso de las fuerzas políticas, con importantes consensos. O sea, fue una reforma acompañada, construida. Por eso, cuando dicen que López Obrador está haciendo lo mismo que hizo Zedillo, es totalmente equivocado. Es más, podría decir que es la antítesis. Zedillo hizo ese cambio para darle independencia a la Corte, que además se constató en los actos, porque la Corte llegó a fallar en contra de la voluntad tanto de Zedillo como de Fox, como de Calderón, como de Peña Nieto y como de López Obrador, nada más que el único que no aceptó que la Corte le pusiera un alto o que defendiera la Constitución sobre su voluntad fue López Obrador. Los otros, de más buena o mala manera, aceptaban esto. Es más, el propio López Obrador probó esa independencia cuando en esta tesis multicitada, cuando se discutió la sobrerepresentación, López Obrador, siendo presidente del PRD, acudió a la Corte para presentar una acción de inconstitucionalidad contra una ley de Quintana Roo que le daba la sobrerepresentación y que fue aprobada por el PRI y por el PAN, y le dio la razón la Corte. La ponencia la hizo Olga Sánchez Cordero, que por cierto fue de las 11 originales de Ernesto Zedillo, que insisto, fueron nombrados por el Senado con amplios consensos. Estuvo, por cierto, Góngora y Pimentel, que era tan amigo de López Obrador, Castro y Castro, que fue que también era cercano a Decisiones, o luego fue diputado del PRD. Eran personas que lograron grandes consensos y hicieron fallos muy importantes. Por ejemplo, hablan de Aguas Blancas, ¿sí? Y la Corte lo investigó y puso investigación y determinó responsables por eso, ¿no? Entonces, sí era una Corte independiente y eso era incómodo para los ejecutivos, pero era bueno para los ciudadanos porque nos protegía del abuso de poder. Por eso esto daña derechos humanos, porque finalmente tener un poder ejecutivo controlado por el poder, que no solo va a ser el poder ejecutivo, también va a ser el poder criminal, porque lo van a ver como una oportunidad, porque ya como se sabe de las cosas que explicó Zedillo en su ponencia, y tiene la razón, es demagogia decir que lo va a decir el pueblo. Quien va a definir quiénes están en la boleta
es el régimen. Ellos controlan al poder legislativo y ejecutivo y ellos dirán quiénes están en la boleta. Y además, como pueden ser muchos, será una tómbola para establecer la final, pero será entre los que ellos ya han determinado y son suyos. Y si algunos, ¿y quién va a decidir? Pues sus clientelas. En Bolivia es el único país donde se vota por ministro y solo vota el 10% del padrón. Eso va a pasar, van a ser las clientelas. ¿Y quién tiene las clientelas para incidir? Pues el Partido de Estado, pero también en algunos lugares grupos criminales, en donde, como vimos en las últimas elecciones, pueden bajar incluso a candidatos de eso. Como más de 7,000 candidatos se bajaron por amenazas de crimen organizado. Pero bueno, el tema es que es una gran mentira. Y por cierto, van a construir un comité que le llaman, con toda la desvergüenza, comité disciplinario. Si hay un juez que se atreve a fallar en contra del interés público, así dice, interés público, no el interés individual, el interés público, quien interpreta el interés público, pues el régimen, ¿no? Este comité disciplinario puede quitar al juez y lo puede meter a la cárcel. Entonces, lo que tenemos en este caso es que se acaba el Poder Judicial. Y lo que viene en el plan C es el control de las elecciones, acabar con el Instituto Electoral Independiente y también el Tribunal Electoral. Y de hecho el Tribunal Electoral, que les pagaron el haberles dado la sobrerepresentación ilegítima, porque además se aprobó con la ilegitimidad de una sobrerepresentación que no les dio el pueblo de México, y además se aprobó con la compra y extorsión de senadores, no con el acuerdo y el consenso de las fuerzas como debería modificarse la Constitución. Fue una imposición. Bueno, de esa manera, y usando a las fiscalías para doblar senadores, se dio. Y los siguientes pasos, que va a ser destruir los órganos autónomos, desaparecerlos y apoderarse de las elecciones, pues se acabó la transición a la democracia. Porque de alguna manera es un legado. Y termino diciendo una cosa: López Obrador aprobó, más bien firmó incluso, los acuerdos de 1996 de la transición. Y ahora todas esas reformas las está echando atrás. ¿Por qué? Porque a él le sirvió la democracia para llegar al poder. Y una vez en el poder, le estorba la democracia porque quiere permanecer en él y quiere seguir mandando desde su rancho. Y después de Claudia Sheinbaum, quiere heredarle el poder a su hijo.